me preguntes, por favor. Y ahora, tal cual lo habíamos anunciado, nos ayuda a poner la mañana en camino el economista Aldo Lema. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Buen día, Aldo, bienvenido. Buen día, Alejandro. Buen día a toda la audiencia. Gracias. Antes que es una pregunta que se las hago a todos, me gustaría que nos cuentes, en la medida que quieras, por supuesto, tu normalidad, cómo se ha visto afectada en el último mes y pico. Bueno, como todo el mundo en algún sentido se afectó, en la parte quizás laboral menos. Yo hace casi 10 años, si bien trabajo mucho para el exterior, lo he hecho viajando, por supuesto, y esos viajes se han interrumpido, sí. Pero también lo hacía trabajando, digamos, en forma remota, y por lo tanto en ese sentido no se ha afectado tanto. Tengo mi consultora instalada al lado de mi casa, así que estoy básicamente sin necesidad, digamos, de cambiar demasiado esos hábitos en materia laboral, y evidentemente quizás lo que más se resiente de todo esto es un poco el contacto con la familia, pero lo he mantenido sobre todo con mi madre los domingos en el almuerzo familiar. Nos hemos mantenido en contacto, pero no lo hemos realizado por precaución, sobre todo más para ella que para nosotros, para mis hijos y para mi señora. Bien, o sea que el trabajo a distancia no es una novedad en tu vida desde hace mucho tiempo, digamos. No, al contrario. Además nosotros en Chile, donde yo trabajo mucho, hace ya 9 años, con un uruguayo, un ingeniero muy destacado, Fernando Braco, expresidente de Antel. Sí, claro. Que fue mi profesor de matemáticas en la Universidad de la República. Fundamos una empresa de justamente teleoperación, con un poco la visión hacia 2011 de que el mundo estaba cambiando fundamentalmente hacia teleoperar cualquier máquina a distancia, y eso complementado con robótica. Empezamos por el sector minero, que es donde hemos estado durante estos 9 años, y en ese marco de esa empresa también el tema de telecolaboración con sistemas remotos de funcionamiento era ya la norma. Lo hacíamos habitualmente, independiente de dónde estuviéramos ubicados físicamente. Y creo que justamente además esta crisis cataliza, por decir algo, acelera esa revolución, esa cuarta revolución industrial, que entre muchas cosas tiene evidentemente el teletrabajo como un elemento central, la telemedicina, la teleeducación ahora, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, para mí el cambio no ha sido tan significativo. Bien, naturalmente que hay desde enmarcados en la emergencia sanitaria, hay una mirada económica que quiero que la compartas con todos nosotros, pero no estaría bueno mi trabajo si no arranco pidiéndote una primerísima reflexión acerca de este contexto internacional con el petróleo totalmente derrumbado. Bueno, claro, lo que ha pasado en el petróleo en particular es que la caída fundamentalmente del precio del primer contrato, es decir, el petróleo para entrega en mayo, ha caído a valores, digamos, primero muy bajos, luego incluso negativos en esencia, porque hoy no hay capacidad de almacenamiento dada la caída en la demanda, en el uso del petróleo, fundamentalmente en sectores como las aerolíneas, hoy evidentemente también la movilización de automóviles, sí, y de otras actividades que son de uso intenso del petróleo, ha producido, digamos, esa caída violenta en la demanda. La producción o los contratos marcaban, digamos, entregas para estos meses,
y evidentemente hoy el petróleo, en definitiva, no hay lugar donde almacenarlo, y ha llevado a un exceso de oferta tal que los precios se han desplomados. Ahora, dicho eso, cuando uno empieza a mirar el resto de la curva de precios, los de entrega en junio, los de entrega para los meses siguientes, el petróleo también ha caído, pero ahí está en el orden, digamos, de los 20 a 25 dólares por barril, de manera que el primer precio más bien está reflejando una situación muy puntual del cortísimo plazo en donde todavía la parálisis de la actividad global no se está normalizando completamente. Hay países que sí han normalizado su actividad, China es un caso, pero otros países todavía lo están haciendo en forma muy gradual. Por lo tanto, se generó evidentemente esta capacidad saturada como para almacenar el petróleo, fundamentalmente en Estados Unidos, por el sistema que tienen de efectivamente hacerlo con infraestructura, digamos, de almacenamiento, distinta un poco al manejo que tienen en Europa, que es a través de buques que contienen, digamos, el petróleo, que distribuyen el petróleo a nivel global. Y uno eso puede... básicamente es lo que ha ocurrido con los precios, pero en los precios siguientes de los meses hacia el segundo semestre se ve algo de mayor normalidad. Puede cambiar en las próximas semanas, pero no esta distorsión, llamémosle, tan puntual del primer contrato, del suministro para mayo. Pero en todo caso uno puede prever que si bien esto cambie, el precio del petróleo igual seguirá estando bajo, ¿no? Bueno, depende fundamentalmente de cómo sea la velocidad de la recuperación. Y tú mencionabas ahí que evidentemente el tema del sanitario propiamente tal va a ir condicionando la velocidad de la reapertura de sectores y de muchos rubros. Probablemente lo que uno puede plantear es que en el hemisferio norte, donde el verano tiende o tendería, digamos, a apaciguar un poco el impacto del virus, del coronavirus, la actividad se va a ir normalizando, y porque esa ha sido un poco también la decisión de algunos países, Alemania ya lo está haciendo, y otros, Estados Unidos aparentemente también, y por lo tanto la demanda por petróleo, por combustibles y por otras materias primas podría irse normalizando, y eso se está reflejando un poco en los precios a futuro de estos bienes. Para el sur, la realidad es un poco más compleja porque nosotros tenemos el invierno por delante. Claro. Y hay países en la región, algunos que han manejado bien la situación, otros con mayores riesgos, o por lo menos una menor detención en el ritmo de la curva, de tanto de contagios como de fallecimientos. Creo que lo que suceda fundamentalmente en países como China, como Estados Unidos, que son los más importantes de este mundo un poco bimotor desde el punto de vista del crecimiento, van a marcar una pauta de precios por lo menos estables o con alguna recuperación, tanto en el caso del petróleo como en otros precios de materias primas. Bien, en este contexto me gustaría que desarrollaras un minuto al menos algo que vos has comentado por redes a propósito de ANCAP y la forma de marcar los precios del combustible, ¿verdad? Me gustaría que con un lenguaje, digamos, lo más amplio posible nos des a entender tu posición acerca del tema. Bueno, como en muchas cosas para los oyentes, uno puede tomar seguros de precios. No voy a entrar en el detalle del tipo de seguros, comprando petróleo a futuro o haciendo algunos mecanismos de cobertura financiera. Básicamente uno puede quedar con el precio definido de antemano para el resto del año o a lo largo del tiempo. Un plazo incluso mayor, digamos. Eso es lo que ha hecho ANCAP durante los meses previos, pensando, digamos, de que el precio iba a seguir subiendo, de que la economía mundial se iba a recuperar, fue comprando el petróleo a futuro, y de esa manera aseguró precios que, en definitiva, en aquel momento
sostenían o sugerían, digamos, de que iban a seguir subiendo. Ahora los precios han caído fuertemente y por lo tanto es difícil esperar, o es improbable que se pueda esperar una baja en los precios de los combustibles si esta caída es transitoria. Si la caída permanece por más tiempo, supongamos que el precio del petróleo en el rango de los 20 a los $25 persiste más allá de el tercer trimestre, se extiende hacia fines de año, incluso hacia el 2021, los precios de los combustibles tendrían eventualmente espacio para caer. Pero para ponerlo en simple, el ANCAP se anticipó en los primeros meses de este año, enero y febrero fundamentalmente, hasta mitad de marzo, y compró el petróleo para el resto del año y lo hizo a los precios de aquel momento. Claro. Por lo tanto son precios mucho mayores a los que hoy se están observando en el mercado, y eso tiene que ver fundamentalmente con que nadie o poca gente podía esperar el efecto de esta crisis, de esta pandemia sobre la economía mundial y sobre los precios de las materias primas. Mi punto más tiene que ver con que yo soy un defensor y un partidario de hacer coberturas del tipo de las que ha hecho ANCAP, es decir, todos siempre compramos seguros, los compramos o a veces para un auto, o los compramos a veces para una casa, o compramos un seguro de vida, efectivamente. Pero en este caso de los mecanismos de cobertura a nivel de precios de materias primas o del mercado financiero, creo que hay que primero desarrollar la tecnología, ir aprendiendo bien cómo operan, fundamentalmente ser transparentes, mostrando, digamos, lo que se está haciendo, y yo creo que eso probablemente lo debería hacer ANCAP en el futuro. Y también me parece que como se hace fundamentalmente para tratar de estabilizar los precios o reflejar mejor los precios a nivel local, una variante puede ser la de ir teniendo reajustes de precios de combustibles en Uruguay, no una vez al año, sino, por ejemplo, una vez al trimestre. Esa puede ser una forma de no quedar tan desfasado en términos de lo que pasa en el mercado internacional de combustibles. Los precios varían todos los días, y por lo tanto uno tiene que reflejar que ANCAP, digamos, está comprando petróleo todos los meses o en forma muy frecuente a precios que están cambiando. Una forma también de reflejar o incorporar esa variabilidad es simplemente diciendo, vamos a tener ajustes de combustibles una vez al trimestre. Ahí puede participar obviamente también la URSEC como ente regulador, y hay que potenciar esa entidad, etcétera. Yo creo que ese puede ser primero, digamos, un mecanismo, mientras también se va mejorando la capacidad de cobertura, generando nuevos instrumentos más baratos, porque como todo seguro, uno va al mercado a comprar el seguro y de repente, digamos, no tiene todavía la capacidad, digamos, como para acceder a los mejores a las mejores ofertas o los mejores precios de esos seguros. Y si optáramos por eso que decís tú, como un ajuste más frecuente, sería un ajuste más parecido a ver si lo entendí bien, al precio, entre comillas, real del mercado. Claro, básicamente al que está en cada momento. A eso me refiero. O en cada mes se está reflejando, así como en muchos otros casos, ya sean frutas, verduras, en cualquier producto, sí, uno refleja la escasez o relativa que hay en cada momento. Bueno, esto también lo puede hacer de manera de no generar, porque el tema de fondo acá es que no generarle pérdidas a ANCAP a la larga que puedan comprometer su situación financiera, ¿no? Bueno, pero a ver si razono bien. Pero esto porque justo se dio esta coyuntura ahora. Si se hubiera dado una coyuntura exactamente contraria, una disparada de precios, este seguro adquirido hubiera oficiado justamente como un colchón que te permite no subir el precio de los combustibles, ¿no? Así es. Lo que pasa es que mi punto de fondo es que no tenemos esa bola de cristal tan despejada, si querés llamarle de alguna forma,
que nos permita anticipar si va a subir o si va a bajar. Entonces, quizás una forma de amortiguar ese riesgo también es simplemente, bueno, en este trimestre yo trato de reflejar a nivel interno lo más cercano a lo que son los precios internacionales, ¿ah? Sin tener que tomar ese seguro que eventualmente me puede generar, digamos, diferencias muy significativas y además costos, porque no es gratis, digamos, el seguro es costoso y en general además para países chicos como Uruguay que compran volúmenes más pequeños, esas comisiones pueden ser mayores. Entonces, a lo que voy simplemente es, no estoy en ningún caso, digamos, desechando el instrumento. En muchos casos el instrumento de cobertura cambiaria, de usar un seguro, de comprar petróleo a futuro, es una buena herramienta, sobre todo a veces en momentos como cuando el precio se desploma como ahora. Quizás ahora puede ser un momento oportuno para decir voy a comprar petróleo para el 2021, por decir algo. Pero lo que solo me gustaría complementar esto es con la opción, la alternativa de que como yo quiero minimizar los riesgos financieros, el desfase entre los precios internacionales y los precios locales, una forma también de desfasar con menos costos, quizás más eficiente, es simplemente diciendo, bueno, no tengo que esperar a hacer ajustes de precios una vez al año, no tengo que esperar a hacer ajustes de precios en enero, sino que establezco una regla que la URSEC, digamos, es la que la define, una entidad autónoma, ojalá con integrantes de este consejo o de esa entidad que sean completamente independientes desde el punto de vista político y técnicos reconocidos, que fija, digamos, una regla de ir ajustando los precios una vez al trimestre y reflejando mucho más cerca, con mayor frecuencia lo que está pasando en los mercados internacionales. Es una alternativa que a veces puede ser, y en muchos países así se hace. Para tener una idea, en Estados Unidos los precios de las gasolinas se ajustan todas las semanas. Todas las semanas hoy, esta semana y la próxima en Estados Unidos van a estar reflejando este desplome en el petróleo que se ha traducido también en una caída, no tan fuerte, pero muy significativa en los precios de las gasolinas a nivel internacional. Bien, ya que estamos en ese tema, que por supuesto, por la misma razón que acabas de decir, ni vos ni yo podíamos prever que pudiera ocupar tanto espacio en esta charla, a propósito de la noticia del desplome del precio. ¿Algún comentario me gustaría que hicieras acerca de, y ya se ha anunciado, la LUC va a ingresar finalmente al Parlamento esta misma semana e incluye, aún generando diferencias dentro de la propia coalición de gobierno, la desmonopolización de ANCAP. ¿Qué comentario te merece eso a vos como economista y analista? Bueno, a ver, yo en términos generales creo que me parece que la desmonopolización per se no genera ningún daño, sino que puede agregar a la larga algunos mecanismos de competencia adicionales, eventualmente, como en circunstancias como las actuales, uno podría pensar, digamos, en que hubieran mecanismos para importar combustibles desde otras partes del mundo, no solo desde la región. De manera que, en términos generales, mi visión es más bien favorable. Creo que efectivamente es una condición necesaria, pero no suficiente para que tengamos precios que reflejen los internacionales. Yo creo que ahí, como mencionaba previamente, hay que fortalecer el rol, digamos, del regulador, de la URSEC en este caso, empezar a transparentar cómo el precio de los combustibles tienen un conjunto de elementos dentro que hacen que muestren diferencias muy significativas con otros países de la región, pero también me parece que en la medida que uno tuviera, digamos, cierta libre importación de combustibles y que tuviéramos un ente regulador que reflejara el precio de paridad internacional, podríamos ir convergiendo a la larga a precios más parecidos. Pongo, por ejemplo, los de Chile como una referencia, porque ahí
el precio interno refleja el precio de paridad, se llama básicamente así cuando incorporamos el precio del combustible, de la gasolina en cualquier parte del mundo, más los costos de llevarlo a un país como Chile o un país de la región y además agregarle los impuestos correspondientes. Ahí Uruguay tiene una diferencia muy significativa y esa diferencia muy significativa hay que irla corrigiendo, y para eso me parece que el tener como un actor, digamos, de competencia, de competencia en la sombra, la importación de combustibles puede ser una alternativa disponible, atractiva, y que no necesariamente nos va a llevar a precios más bajos si no cambiamos las demás cosas, pero puede efectivamente contribuir a la larga a que en un ambiente de mayor competencia los precios sean menores. Es como la exportación en pie de ganado. A ver. Si los frigoríficos quisieran poner precios menores para el novillo gordo en Uruguay respecto a lo que es un precio internacional, bueno, productores podrían saltearse a los frigoríficos y exportar como lo hacen directamente. En el fondo es un actor más que ayuda a que los precios sean precios más de competencia a nivel de la región o a nivel global de lo que es el valor de los combustibles. En ese sentido me parece una decisión adecuada. Bien, te saco un poquito del tema. A propósito de este momento que nos toca vivir, es cierto que esto que voy a citar se lo dijiste al espectador, pero ya hace unas cuantas semanas, y en este último tiempo todos hemos advertido, me imagino que vos también, Aldo, que las cosas van cambiando ya no mes a mes, ni siquiera semana a semana, a veces día a día, y por lo tanto determinados conceptos varían. Por lo tanto, tú me dirás si aún tienen vigencia. Señalaste que combatir la crisis del coronavirus no es excluyente de cumplir las metas de bajar el déficit, crear una nueva institucionalidad fiscal y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Insistís que, por ejemplo, para hablar de un solo asunto que además estuvo muy marcado en la campaña electoral, bajar el déficit fiscal en este contexto, en esta coyuntura, ¿sigue siendo una meta posible? A ver, yo lo que básicamente planteo es, no necesariamente, digamos, la meta de bajar el déficit fiscal se va a poder cumplir durante el 2020. Evidentemente que se están recalibrando los objetivos y creo que el gobierno y cualquier gobierno que hubiera, digamos, o cualquier otro partido que hubiera estado en el gobierno hubiera tomado una decisión parecida. O sea, creo que en general Uruguay va a tener disponibilidad de crédito tanto de líneas contingentes que vienen de organismos multilaterales como incluso de fondos institucionales locales, como pueden ser los fondos de pensiones, como pueden ser los propios bancos, o como puede ser el pequeño y mediano ahorrista. Va a tener disponibilidad de financiamiento como no tuvo en la crisis del 2002 ni tuvo en la crisis del 82, va a tener esa disponibilidad de financiamiento porque avanzó en muchas cosas durante las últimas décadas y porque queda comprometido o se debe comprometer a que desde el 2021 en adelante tiene que tener una institucionalidad fiscal que haga que el déficit se vaya reduciendo, que la deuda pública vuelva a una senda de reducción y no que se generen riesgos de insostenibilidad en esos ambientes. Entonces, mi conclusión fundamentalmente es hoy nos fían, lo puse así en alguna columna, sí. Hoy nos fían, mañana ajustamos. Y lo que hay que hacer básicamente es eso, es dar todas las señales, todos los compromisos, o sea, mostrar compromisos muy creíbles de que desde 2021 en adelante, cuando probablemente vamos a tener un entorno externo mucho más favorable, en esas circunstancias de mejora en el entorno externo, nos vamos a ir moviendo en dirección a tener un déficit menor y una deuda sostenible. Porque si reforzamos esos mensajes y los hacemos muy creíbles,
más financiamiento vamos a tener ahora en el corto plazo para que sea menos doloroso el impacto económico de la crisis. Es decir, cuanto más señales damos de que vamos a pagar y que vamos a ajustar y que vamos a hacer bien, vamos a cumplir con nuestros compromisos, más nos van a fiar, digamos, hoy. Y esa es una diferencia que, Alejandro, yo creo que no está dimensionado todavía en la ciudadanía y en el país. O sea, Uruguay hoy cuenta con crédito como probablemente no contó como no contó directamente en el 2002 ni contó en el año 82. Hace una diferencia muy significativa desde el punto de vista del impacto, del costo de la crisis y de, sobre todo, los efectos sobre los más necesitados, los más vulnerables, que en estas circunstancias, digamos, van a pasar por una situación muy complicada, muy traumática en lo inmediato, pero la recuperación debería ser rápida también. O sea que si Uruguay cuenta con ese crédito que, lo acabas de decir, que la crisis del 2002, 18 años atrás, no teníamos, ese se podría, desde la perspectiva económica, ¿se lo podría uno anotar al mérito de los anteriores gobernantes? Por supuesto, ha sido una política de Estado, el que, por ejemplo, Uruguay haya tratado de desdolarizar su economía y la deuda pública, sobre todo, por un lado, que haya tratado de reperfilar la deuda y tenerla a más largo plazo, que se hayan cambiado normas prudenciales en materia de regulación bancaria para que los bancos, por ejemplo, no le hayan prestado durante los últimos años, le hayan prestado en una moneda diferente a la que reciben los ingresos sus deudores. Ese es un cambio que se fue realizando durante las últimas décadas. Y también que estemos un poco menos expuestos a la región y tengamos hoy un grado inversor que nos permite probablemente volver al mercado de deuda, como lo acaba de hacer Perú la semana pasada, y tener financiamiento. Y también es mérito, cual política de Estado de varios gobiernos, el tener hoy fondos institucionales como son los de las AFAPs, que son de todos nosotros, pero que están, digamos, bien invertidos y con disponibilidad para financiar también ante, reitero, compromisos de que vamos a ser estrictos con esos, con el cumplimiento de los pagos y demás, para financiar esas necesidades excepcionales que tenemos hoy con un déficit que va a ser muy alto. Yo diría que en eso, junto con otras cosas que tiene el país, su institucionalidad democrática, digamos, su calidad en la política, su liderazgo en algunos temas también relacionados, por ejemplo, con la política exterior, etcétera. A mí me parece que eso configura una institucionalidad, ¿no?, que el país ha ido construyendo durante las últimas 2 décadas, pero que viene de mucho más atrás en algunos aspectos, que nos ayudan evidentemente a estar mejor preparados para una crisis como esta. Y lo que te mencionaba del tema fiscal antes va un poco en la misma dirección. Por ejemplo, la unidad indexada fue creada en el 2002, en el medio de la crisis. Y aquella creación, digamos, de tener un instrumento que nos permitía desdolarizar, digamos, empezó o ha visto sus frutos a lo largo de todos estos años y ahora con mayor, con mucha mayor importancia. La oficina de deuda fue creada en el 2005, era una idea que venía, digamos, de años anteriores, pero que se creó en el 2005 y ha sido clave para hacer un mejor manejo de nuestra deuda. Así que yo diría, Uruguay tiene problemas, ya los hemos conversado otras veces. Sí, claro. Déficit fiscal, inflación alta, tenemos un conjunto de desequilibrios que tenemos que abordar, pero también en circunstancias como estas hemos construido, digamos, un conjunto de cimientos mejores, mucho mejores que los que se construyeron, digamos, en las décadas anteriores, que nos permiten, digamos, enfrentar este escenario no exento de dificultades, no exento de problemas,
no exento, digamos, de desempleo alto, pero con la expectativa de que va a ser de más corta duración. Hace un ratito hablaste del entorno externo que sería favorable de aquí en más. ¿A qué te referís y por qué? Bueno, a ver, creo que vamos a tener, si se repite un poco el tipo de tendencias que hemos visto a salidas de crisis, que han tenido consecuencias parecidas a esta, aunque la causa ha sido distinta, pero al final hay un momento en donde la dinámica de las crisis es parecida, o sea, cae la producción, cae la demanda interna, los países retraen el consumo, empiezan a haber problemas de liquidez, de crédito, de financieros, etcétera. Hay un conjunto de síntomas que son parecidos, aun cuando en este caso la causa es una pandemia. En el 2008-2009 fue una crisis más con una raíz financiera, en el 82 fue la inflación alta en Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo salimos, digamos, de sintomatología de este estilo en otros episodios? Generalmente la economía mundial rebota, sale con un crecimiento alto, el dólar globalmente tiende a debilitarse. Como no hay inflación ahora, que es una diferencia significativa respecto a otros episodios, las tasas de interés en el mundo van a permanecer muy, muy bajas por mucho tiempo, y probablemente los países emergentes, sobre todo aquellos que muestren una diferenciación positiva en su institucionalidad económica, política y demás, y hoy lo estamos viendo, o sea, me parece que se está empezando a distinguir en términos de costo del crédito, se distingue a países como Uruguay, Chile, Perú, Colombia en la región, de otros que tienen enormes dificultades de financiamiento, Argentina por supuesto, pero no solo, Ecuador también, etcétera. Entonces, para esos países probablemente va a haber una recuperación en los flujos de capitales durante los próximos años. En ese sentido, el escenario no va a ser tan favorable quizás como lo fue el escenario de 2003 a 2008, que tuvimos condiciones externas como no habíamos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Pero probablemente las condiciones externas que emerjan desde el 2021 en adelante, sobre todo fuera de la región, van a ser mejores, o deberían ser mejores de lo que tuvimos entre 2013, 2014 y 2020, sí. En ese sentido 2019. En ese sentido, el escenario debería ser un poco más favorable. Y el segundo punto, ya más desde la perspectiva de las mega tendencias, es que ahora esto cataliza, como te decía al inicio, cataliza la capacidad de exportar servicios para cualquier país chico alejado de los grandes centros, digamos, de consumo mundial. Y ahí tenemos una oportunidad. Veremos si la vamos a aprovechar o no. Pero hoy, Alejandro, nuestro gran problema histórico que ha sido, no tenemos un mercado con una escala grande como para aprovechar el mercado interno, y tenemos que salir a exportar bienes, y eso es dificultoso, nos genera costos de transporte, tenemos que colocar los productos en otras partes del mundo, digamos, y evidentemente tiene sus complejidades. Bueno, pero lo hemos ido resuelto, nos fuimos integrando al mundo, fuimos incorporando más socios comerciales. En estos últimos 20 años también nos diversificamos de la región, estamos menos expuestos a Brasil y a Argentina en la exportación de bienes, pero ahora podemos exportar servicios. O sea, deberíamos, digamos, empezar a pensar en los días después, o en la nueva normalidad, o como se le quiera llamar, también viendo que van a haber enormes oportunidades para teleoperar a distancia, para hacer telemedicina a distancia, para hacer teleeducación a distancia, para teletrabajar a distancia. O sea, este mundo es un mundo en donde impensadamente hace unas décadas va a permitir exportar servicios. Entonces tenemos que ver cuáles son los servicios que nos demanda el mundo, o nos puede demandar el mundo, cómo somos capaces de hacerlo. Hay áreas en donde eso ya se hace, por ejemplo en temas
relacionados con las tecnologías de la información, etcétera, donde se exportan servicios. Tenemos a Genexus instalada en el mundo vendiéndole servicios, digamos, a muchos países, por ejemplo, y podríamos hacerlo con otros casos. Nos abre una oportunidad enorme. Para eso necesitamos temas relativos a educación y otros que nos permitan, evidentemente, aprovechar esas oportunidades, porque este va a ser un mundo distinto al que teníamos hasta ahora, me parece. Bien, te dejo por acá porque sé que tenés otras obligaciones. Para terminar, una breve reflexión acerca de, en general uno podría decir que las acciones que ha tomado el gobierno son apreciadas incluso por vastos sectores políticos, también de la oposición, y el público, las encuestas parecen coincidir en esa dirección, los ve con buenos ojos. En todo caso, el reproche que surge es: las acciones han sido buenas, pero aún, en particular para los más frágiles, para los más débiles, insuficientes, y se habla de conceptos como, por ejemplo, la renta básica universal transitoria para estos sectores más débiles. Ayer estuvo tu colega, también senador de la República, Mario Vergara, y conversamos algo al respecto. ¿Qué lectura tenés vos acerca de ese asunto y en particular ese, entre comillas, reproche o cierta insuficiencia que el gobierno en esa materia ha tenido? Yo creo que todos los gobiernos hoy en el mundo están expuestos al mismo reproche, y es natural que así sea, porque evidentemente la frazada para todos es corta. O sea, quizás salvo para los alemanes, que habían ahorrado muchísimo durante los últimos años y tenían superávit fiscales y tienen una altísima credibilidad en muchas de sus políticas públicas, sea el único caso, uno de los pocos casos en donde en general, digamos, se considera que se ha hecho un plan de una expansividad tal que no genera cuestionamientos. Uh-huh. En todos los casos, al final, los países de la región venían con déficits fiscales, algunos venían con otros desequilibrios, etcétera, que impide lamentablemente tener una política aún más expansiva. Yo creo en todo caso que todavía en la situación de los próximos meses van a tener que venir quizás medidas adicionales focalizadas, orientadas fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Ahí va a haber que ser muy inteligente y muy focalizado para justamente que muchos sectores que tenían una situación muy vulnerable desde el punto de vista de sus ingresos y demás, en la medida que no se van a recuperar esos ingresos, al menos a la normalidad que tenían previo a la crisis, bueno, seguir apoyándolos. Otro tema que no es menor también es, hay un conjunto de empresas que son empresas no tan grandes, porque sí, el SIGA, el Sistema Nacional de Garantía, básicamente está permitiendo financiar o garantizar créditos, digamos, hasta $150.000. Esas son muy pequeñas empresas, pero hay otro conjunto de empresas que son muy intensivas en mano de obra, fundamentalmente, que podríamos considerarlas pequeñas, medianas e incluso grandes, en donde va a haber que actuar para que el crédito, para que la liquidez durante los próximos meses siga funcionando. Yo creo que ahí falta un tema muy importante, que es dinamizar el crédito, que si bien los bancos, el Banco República e incluso hay otras alternativas de financiamiento que están movilizando en el corto plazo, vamos a necesitar ser mucho más proactivos para que un conjunto de empresas no queden por el camino, porque pierden su capacidad productiva, pierden muchas veces el capital humano que fueron construyendo, y van a tener entonces un impacto más perdurable en el crecimiento de Uruguay. Y en el caso de lo que llamaríamos una renta universal, a mí me parece que hoy Uruguay tiene que ser muy cuidadoso porque no tiene los recursos suficientes como para implementar una política de ese estilo, y que además me parece que puede ser eventualmente muy difícil de revertir. Yo creo que acá hay que reaccionar con políticas transitorias, focalizadas, que vayan a los objetivos, digamos, de los sectores más vulnerables, y que puedan ser revertibles. Es decir,
que en la medida que las personas se vuelven a integrar al mercado laboral rápidamente en el 2021 o el 2022, bueno, uno pueda revertir esa medida, porque si no, la situación desde el punto de vista fiscal, que ya viene muy débil, se va a mantener aún peor, y ahí sí corremos riesgos de otra naturaleza, como los que vivimos, en el pasado. Sí, para ser justos, Aldo, para ser justos, no he escuchado a nadie que sugiera la renta universal para estos sectores más frágiles, que no hablen de un periodo muy acotado de 2, 3, 4 meses, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ese sistema, nosotros tenemos un sistema que puede ser el de, digamos, tenemos el seguro de paro, que es una red de protección que facilita a aquellos que son trabajadores formales. Sí, claro. ¿Ya? Facilita, digamos, esta situación compleja durante los próximos meses. Se piensan en los que ni siquiera tienen eso, más bien, ¿no? Ahora, a los que ni siquiera tienen eso, yo creo que hay que ir con subsidios, digamos, rápidos y focalizados a través de incluirlos financieramente, si no tienen una tarjeta de débito, facilitarle las cosas para que la tengan, y con un aporte puntual durante algunos meses. O sea, pero no le llamaría eso, digamos, una renta universal, sino que básicamente lo llamaría como transferencias puntuales a sectores que están en una posición hoy muy vulnerable, y eso lo haría rápidamente. Me movería a través de los mecanismos que hoy tenemos para actuar. Sí, asignaciones familiares, las propias tarjetas del Mides, pero a ese público he escuchado los reproches directamente del Frente Amplio, el PCNT y también algo de la Universidad de la República, en el sentido de que deberían ser los impulsos un poco más sostenibles, sostenidos y grandes, hablando de un salario mínimo, ¿verdad? Bueno, a ver, yo creo que en eso se pueden plantear algunas alternativas, y me parece que los montos y demás habría que verlos en su dimensión. Creo que ahí deberíamos tener algunas propuestas adicionales, así como yo decía, propuestas adicionales en el crédito y en otras materias. Me parece que en términos de apoyo a sectores muy vulnerables, claramente todavía no está dicha la última palabra. Ajá. ni aquí ni en el resto del mundo. Yo creo que muchos otros países, digamos, de la región, sobre todo teniendo en cuenta el tema, digamos, del invierno, ese es un contraste notable con el hemisferio norte, claro. Hace que las políticas públicas tengan que estar alertas, digamos, durante los próximos meses, de que esto se pueda extender por más tiempo en algunos sectores. Y después lo otro que creo que hay que también ir evaluando con mucho cuidado, pero que también es una política muy relevante, es lo que yo le llamo políticas de oferta, que es lo que tiene que ver con la producción propiamente tal. O sea, Uruguay tiene sectores en donde los riesgos son mucho más acotados desde el punto de vista sanitario, y esos sectores evidentemente se pueden ir normalizando en términos de su producción y de sus actividades derivadas hacia otros sectores. Lo vemos en el agro, lo vemos en la forestación, lo vemos en el interior, en donde evidentemente Uruguay es en algún sentido privilegiado, porque no tiene en esos sectores que son relevantes para la economía, tiene una descentralización en términos de la producción, tiene un distanciamiento en términos de los trabajadores bastante mayor. Entonces, es un tema difícil el poder ir haciendo la sintonía fina, porque obviamente nunca habíamos vivido algo como esto. O sea, he estado leyendo mucho de historia y de la gripe española, por ejemplo. Claro. Pero claro, la realidad desde todo punto de vista en 1918-19 es muy distinta, en un mundo mucho menos globalizado como era aquel, y donde además se mezclaron otro conjunto de eventos que ocurrieron simultáneamente: el fin de la Primera Guerra Mundial, la caída de los precios de las materias primas, etcétera. O sea, desde el punto de vista de las autoridades, yo creo que se necesita, estoy completamente de acuerdo, ser más proactivo, y ser más proactivo te diría que justamente en esas dos dimensiones hoy, en la de protección social focalizada en algunos sectores específicamente, y dos, en el crédito, sobre todo en un tramo de empresas más grandes, muy intensivas en mano de obra, porque necesitamos que esas empresas, digamos, no queden por el camino por un evento que además, en este caso, evidentemente su responsabilidad es muy acotada. O sea, diríamos que
quizás no vieron, como no vimos ninguno de nosotros, un riesgo de este tema, pero es muy distinto a lo que pasó quizás en el 82 o quizás en el 2002, en donde las empresas o se habían expuesto mucho a la región, o las empresas se habían endeudado mucho en dólares, o le habían creído a los gobiernos de turno, digamos, que las políticas públicas o las fortalezas del país no iban a tener un impacto en términos de la crisis. Aquí lo que sucede es que hay un conjunto de empresas, personas, profesionales y demás que en definitiva se han visto, digamos, sometidos a las consecuencias de la crisis sin haber tenido, digamos, ninguna responsabilidad ni cerca de ella. Perfecto. Yo te agradezco mucho, Aldo, como siempre, por tu generosidad y tu disposición, y nos reencontraremos más temprano que tarde, ¿sí? Por supuesto, te mando un gran abrazo, Alejandro. El mismo placer es para mí. Y ya tendremos también tiempo para seguir charlando un poco más de fútbol, que hoy ni siquiera lo mencionamos. Mirá, vos sabés que a esta altura mi demanda y mi ansiedad por fútbol es tal que yo ya he llegado, estoy en el 74, en el Mundial del 74. Con la 14 de Cruyff. Claro, ya vi el baile que nos dieron, digamos, los holandeses. Mira, he visto hasta los penales cerrados por Morena en las eliminatorias del 78, que es como todavía una herida que llevo en el cuerpo. Te cuento un pecado. El niño que fui con 9 años en el Mundial del 74 era hincha en la final Alemania-Holanda. Yo era hincha de Alemania. Mirá, pues se confiaron los holandeses, ¿no? No, yo era niño y no sé por qué. Creo que porque me había generado mucho dolor el baile que nos dieron. Y si bien todo el mundo estaba con justicia encandilado por aquella Holanda maravillosa del fútbol total, el niño que fui hinchaba por Alemania. Mira, yo no tengo ningún recuerdo del 74, a pesar de que en mi casa yo vivía en las afueras de Florida, pero mi padre tenía una televisión en blanco y negro, pero no tenía 5 años y no tengo... claro, pero es que vos sos más chico que yo, entonces claro, te entiendo. Claro. Mi primer recuerdo, increíblemente, mi primer recuerdo es haber escuchado el 16 de julio del 75, haber escuchado a Víctor Hugo Morales en Radio Oriental reconstruir el partido en la final del 50 de Maracaná, sí, habiendo reconstruido los 3 relatos que hubo, Peliciari, De Feo y Solé, y mezclado con el de él. Exacto. O sea, en el fondo hizo el partido de nuevo y lo hizo, lo relataron los 4. Y esa genialidad la hizo el gran Jorge Pozzi, que era el operador de exacto, sí señor. Y pará, y ya que tenés tan claro ese recuerdo, Víctor Hugo tuvo, digamos, la mesura de no relatar ninguno de los goles, se lo dejó a los relatores, ¿no? Exactamente, tal cual. Lo recuerdo también. Te mando un abrazo grande, Aldo. Bueno, otro para ti. Cuídense. El economista Aldo Lema nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.